Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Para Nadie es un Secreto, el video podcast de la Facultad de Administración de Empresas. Hoy estamos emocionados porque hoy vamos a manejar un tema que siempre habíamos querido tocar, un poco polémico para algunas personas, pero bueno, aquí entra todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de morrongos en las organizaciones. Para no ser de pronto un poco tan fuerte, personas solapadas en las organizaciones. Y para eso hoy contamos con la presencia de una persona con muchísima experiencia en áreas de gestión humana y talento humano. Ha gerenciado áreas de talento humano por más de 13 años en diversas industrias del país. Y nos acompaña hoy Adriana Vivas, y Adriana, además de eso, es profesora de la maestría en gestión humana de nuestra facultad. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias Luis por la invitación. Realmente pues súper feliz de poder conversar sobre estos temas que son tan polémicos, y yo creo que a nivel de gestión humana y organizacional pues se convierten en todo un desafío. Pues este tema de gestionar este tipo de personajes que sin duda pues si no administramos bien esos procesos y a esas personas nos cuestan de todo. Tú, con toda la experiencia que tienes, morrongos, personas solapadas, pero digámosle morrongos, me gusta más ese término. ¿Qué es un morrongo para ti en estos años de liderando áreas de gestión humana? Yo pensaría que un morrongo sin duda es una persona que no muestra de manera muy genuina y auténtica sus intenciones. ¿Sí? Es como una mente medio macabra que está ahí como latente observando. Incluso muchos de ellos son personas muy serias, sí, o muy calladas o muy introvertidas, son como sus características, y nunca te dejan ver como el ser humano que hay detrás de, esperando a ver qué pasa, ¿sí? Esperando a ver si a la persona que tienes al frente, bien sea tu líder, un par, le va mal, sí, o las cosas no funcionan bien porque tú te vuelves como del otro lado, una persona que no aporta, una persona pues un poco callada, pensaría yo. Creo que ya me lo resumiste un poco, pero tenemos más amplia la lista de comportamientos de cómo identificar a una persona morronga o solapada en la organización. Sí, yo pienso que características claves. Uno, pues pienso yo que no se muestra tal cual, no es sincera, no es honesta con la información y con lo que expresa, con sus comportamientos, sin duda también. Pensaría yo que la forma de entregar su trabajo, o incluso también la forma en que administra el tiempo, porque también hay un tema ahí que seguramente lo vamos a conversar, y está atado a qué tan productiva es la persona, ¿sí? ¿Qué otras características veo en estas personas? Son poco empáticas, ¿sí? No les gusta trabajar muy desde el frente del liderazgo o de la cooperatividad. Esas son características también muy intrínsecas de la persona. Y pues yo pienso que todo se centra sobre todo en el tema de la falta de sinceridad en la actuación. Pero podemos encontrar personas que lideran áreas siendo morrongas. Sí, así es. Sí, sin duda sí. Y encontramos muchas, incluso en algunas oportunidades pueden darse perfiles de este tipo en liderazgo cuando las organizaciones son muy antiguas y tenemos gente de muchos años ejerciendo ciertos roles de liderazgo, que uno podría decir las vacas sagradas, que como sienten que no necesariamente por ser así están cometiendo o están en riesgo de salida de la organización, pues obviamente con base en eso pues hacen su comportamiento y no tienen consecuencias, que es lo más grave de todo. Adriana, costos monetarios para una organización de tener a una persona morronga dentro de su plantilla. Ok, yo creo que hay muchos frentes y costos que se pueden pues obviamente estimar. Pensaría yo, uno, en el impacto de la organización como tal en temas de cultura, en temas de reputación, por supuesto, porque si tú tienes una persona, por ejemplo, de cara al cliente que es morronga, que es solapada, y no ofrece realmente un servicio como debe ser, o se oculta información del portafolio, de lo bueno que hacemos, de cómo lo hacemos, pues obviamente hay unos costos de un impacto súper negativo frente a tener a esa persona ubicada en el lugar pues inadecuado, porque pues no es la persona que va a promover lo mejor de nosotros, ni la persona que va a hablar de lo bueno que somos.
Frente al tema de cultura y clima, yo creo que pues hay un deterioro enorme en el tema de la productividad, en el tema de la comunicación asertiva, porque fíjate que cuando la gente pierde mucho tiempo escuchando a estas personas morrongas, pues sin duda dejan de hacer su trabajo en función de rumores, en función de chismes, en función de cosas que hacen que la organización desvíe su atención y su foco hacia cosas que no necesariamente son la meta. Claro, puede llegar a ser como un virus dentro de la organización porque Sí, empieza a total. enfermar la gente alrededor de la organización. Total. Y fíjate que esas personas tienen mucho poder con la palabra, usualmente, porque son las que buscan como los lugares ocultos para conversar de miles de cosas y dañar la cultura, generar rumores, pues no hablar con claridad, y lo que hacen es que más gente se va sumando si es que no logramos atacar eso, y pues sin duda el clima laboral se torna pues mucho más denso, mucho más difícil. Una persona solapada puede llegar también a generar temas de corrupción dentro de una organización. Claro, por supuesto. Yo creo que desde los diferentes frentes, y qué problema tan grande tener gente solapada en cargos de alto poder o toma de decisiones. Yo creo que ahí sí deberíamos nosotros poner un foco súper importante desde la gerencia general o desde las presidencias y desde el ámbito de gestión humana, porque imagínate que sea, no sé, el financiero tomando decisiones donde de cara a la organización, de cara a los socios te están diciendo: vamos bien, lo estamos haciendo bien, estamos haciendo las inversiones correctas, pero realmente detrás de eso, ¿qué hay? ¿Sí? Acciones indebidas, deshonestidad, gente que no te muestra la verdad de las cosas, y pues sin duda pues eso tiene una implicación incluso legal, ¿sí? Incluso de negocio, y pues de ahí en adelante pues todo, ¿no? Ya hablamos de cómo identificar los costos no solamente monetarios, sino reputacionales y culturales que tiene una persona solapada dentro de una organización. Sin embargo, ¿cómo podríamos llegar a manejar este tipo de situaciones con una persona que es morronga dentro de una empresa? Ok. Bueno, importante primero que todo identificarlos. Identificar cuáles son esas personas al interior de la organización que uno podría decir es gente definitivamente tóxica, ¿sí? Al identificar esa población es súper importante en los procesos de gestión del cambio, porque, por ejemplo, si tú quieres hacer de tu organización una nueva organización y esas personas morrongas o lapadas están ahí como neutralizando todo, ¿sí? Porque además contienen el cambio. Sí. Sí, usualmente ellos están ahí como diciendo: uy, quieren ese cambio porque nos quieren sacar. O quieren ese cambio porque van a cambiar nuestras funciones o va a incrementar el trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Son disociadores todo el tiempo. Entonces, desde mi modo de ver, es súper importante identificarlos primero, ¿sí? Es como la clave. Luego de identificarlos, hay que, yo he utilizado esa estrategia, me ha funcionado muy bien, exponerlos. ¿Sí? Exponerlos ante la organización, ponerlos al frente con unos proyectos y unos propósitos claros. Ok. ¿Sí? Asignarles proyectos. Asignarles una responsabilidad que haga que ellos se vuelvan como los representantes de la organización, pero siempre bajo un monitoreo constante, bajo una determinación de reglas muy claras. Entonces, bueno, tú vas a estar de frente a este equipo liderando esto, porque además eres bueno en ello, ¿sí? Es sacar lo mejor de esa persona y exponerlo ante un equipo, porque ¿qué pasa? Cuando tú expones a alguien, hace que esa persona se confronte. Okay. ¿Sí? Y cuando la gente empieza a escucharlo y él empieza a hablar de cosas en donde él en lo oculto no es coherente, eso hace que esa persona se confronte todo el tiempo y se va a sentir un poco incómoda de liderar ese tipo de proyectos. Por ejemplo, cuando tú lo pones a hablar de honestidad, de transparencia, de sinceridad, y resulta que él de frente no es el mejor representante, ahí hay una confrontación. Hace parte de una de las estrategias donde uno podría o movilizar definitivamente a ese morrongo y que se ponga de nuestro lado. Okay. Y diga: oiga, no está chévere que yo haga esto con la organización, me están poniendo al frente, están confiando en mí, están creyendo en mí, están reconociendo mi trayectoria, ¿sí? Y están sacando, pues obviamente, las habilidades que yo puedo poner a disposición.
Entonces, eso hace que uno ponga de nuestro lado a esa gente morronga y no que siga dañando y que siga, pues obviamente afectando desde el silencio de los pasillos, digo yo. Esa podría ser una estrategia. ¿Qué pasa cuando eso no funciona y resulta que se vuelve el peor representante? También, sí, ¿no? Eso también quería preguntarte, pero continúa. Claro, porque ¿qué puede pasar si yo lo pongo al frente y resulta que la persona sigue siendo un mal ejemplo? Mañosa. Sí. Exacto, entonces la gente, porque ahí sí la masa, empieza a decir, oiga, ¿y por qué lo pusieron a él sabiendo que él es Sería como premiarlo. Claro, es como premiarlo, Sí. o sea, eso es una cosa súper irónica. ¿Qué ha pasado? Muchas veces cuando la cultura se transforma y la gente realmente cree en ese cambio, la gente morronga termina sacándose de la organización. ¿Por qué razón? Porque se sienten incómodos, porque sienten que obviamente los están confrontando fuertemente, porque su mal comportamiento no está siendo bien visto, no está siendo aceptado, ¿sí? Entonces a la final ellos dicen, o me silencio y avanzo, o avanzo como líder y acompaño, o definitivamente ya no es la cultura que yo quiero vivir, no soy yo, no hago parte de esto y termino realmente sacándome. Yo he tenido gente que dice, no, ¿sabes qué? Esta nueva organización, yo no me siento muy cómodo, yo prefiero irme. Se van. Y se van, pasa mucho. Porque tú tienes que exponerlos, o sea, ocultarlos o mitigar el riesgo de los rumores que ellos generan, pienso que es equivocado, sino no hay que traerlo al frente. Yo creo que es una estrategia que funciona muy bien y canaliza mucho mejor, porque fíjate que cuando la persona, como todo ser humano, cuando la persona se siente reconocida, baja las defensas. Ok. Sí, o sea, cuando la persona siente, oiga, esta persona me está valorando realmente o se está preocupando por mí genuinamente, está mal que yo no dé lo mejor de mí. ¿Cómo entonces ahí podrías manejar la frustración que se puede generar en el equipo precisamente como al reconocer al morrongo como, oye, necesito que lideres? Exacto. Es porque por detrás te quiero exponer para que dejes tus comportamientos mañosos. Sí. ¿Tú cómo haces entonces ahí como para controlar al equipo? Sí, ese exacto. control de daños. Realmente no quiero controlar al equipo, sino quiero alinear al equipo. Okay. Entonces, cuando yo veo que en mi equipo hay morrongos, lo primero que hago es emitir mensajes poderosos a mi equipo, donde está ese morrongo ahí sentado. Un ejemplo. Entonces, por ejemplo, bueno, este equipo, yo siempre estoy acostumbrada a trabajar con gente de alto desempeño. Voy lanzando mensajes. Ok. Bueno, súper importante la sinceridad y la transparencia. Todos somos humanos, todos nos equivocamos, pero pongamos las cosas sobre la mesa. No tengamos ocultos, conversemos desde la franqueza, seamos honestos. Entonces, claro, cuando tú vas emitiendo todos esos mensajes, pues obviamente cada quien le está calando lo que le toca, ¿cierto? Uy, y esto también, va para mí, sí. Claro. Y también pasa que el grupo, yo preparo al grupo y les digo, mira, va a pasar esto, yo quiero que esta persona se sume, yo quiero que esta persona, digamos, mitigue un poco esa sensación de que esta compañía no, y voy a ponerlo como líder, yo necesito que ustedes le den la oportunidad. ¿Sí? Porque también hace parte de la transformación hacer que el espacio y el escenario se transforme. Si tú sigues siendo el morrongo y todo el mundo te va a decir tú eres el morrongo y terminas tú siendo premiado, porque además pasa mucho que las empresas terminan premiándolo y lo que hacen es, como este es morrongo y no le alcanza el tiempo, que haga menos trabajo. Sí. Como este es el morrongo y mantiene ausente, porque además vive enfermo, incapacitado, pidiendo permisos por todo, entonces no, mejor con él no contemos, sino contemos con los que son firmes, con los que van y le a toda recargan más máquina. trabajo a esas personas. Entonces fíjate que eso es un desbalance terrible porque terminas premiando al que definitivamente no lo está haciendo bien, ¿sí? Tenemos morrongos que, por ejemplo, cuando entran las personas nuevas en las empresas, son poco generosos. Entonces, yo veo que seguramente me merecía ese cargo, por ejemplo. Sí. Entonces llegó el nuevo. Entonces, para mí, tú eres incapaz de hacer el cargo, te pongo la piedrita en el zapato, resulta que él llega feliz, contento, diciendo, oye, Luis, yo quiero crear esto nuevo, súper chévere. No, eso ya lo hemos hecho siempre y eso no ha funcionado. O ven, de pronto hay información sobre este proceso, esta política, este procedimiento. No existe nada. No, acá no hemos avanzado en ese tema.
Pero resulta que todo se va descubriendo en el camino cuando las personas son inquietas, siguen preguntando y amplían como su campo de acción y ya no se centran solo en una persona, sino que empiezan hacia los lados a pedir ayuda, a pedir información. Sí. Y es muy importante cuando eso se revela, hacerle saber a la persona que no estuvo bien, ¿sí? Entonces, oye, mira, yo te consulté tal cosa, tú me dijiste que no había nada, pero fíjate que sí hay, pero fíjate. Y yo creo que el revelarle las cosas a la persona también hace parte como de ese feedback que esos morrongos necesitan para reflexionar y decir, oiga, o sea, qué mala leche soy, ¿cierto? Sí. Le voy a hacer el camino difícil, le voy a hacer el camino más largo, porque al final pienso que yo tengo más mérito que la otra persona. Exactamente. Eso nos lleva entonces a pensar en si es viable rehabilitar un morrongo, o sea, un morrongo si se rehabilita de verdad Sí. o finge que se rehabilitó y simplemente es que el sueldo aquí es bueno o la Sí. posición es buena. Entonces me Yo hago he el de las tenido gafas. de los dos casos y yo creo que habrán de los dos. Yo creo que habrá el que sí se rehabilita y dice, no, está chévere este nuevo escenario, está chévere este nuevo desafío, pero depende de cómo tú abordes a ese morrongo. Sí, o sea, depende cómo tú lo rehabilites, porque es que la rehabilitación requiere de tiempo, de acompañamiento, de coaching, de ven, o sea, ¿tú qué quieres? Ven, déjame entender hacia dónde te quieres movilizar, déjame entender cuáles son tus sueños, Sí. cuáles son tus aspiraciones, porque muchos de esos morrongos se apagan, son como esas almas oscuras o tristes, que al final terminan solo calentando puesto, diría uno. Viene, cumple el horario y se va, pero pues como que todo es muy plano, como que no da la milla extra, Sí. como que no, o sea, definitivamente no es lo que queremos en la organización. Pero sin duda yo sí soy de las segundas oportunidades de que las personas sí se pueden rehabilitar siempre y cuando se conecten con esa intención. O sea, que ellos O sientan... sea, que la persona sea transparente también cuando se abre. Sí, claro, y que finalmente él pueda entender que si la organización gana y él gana, pues vamos para adelante juntos. Sí. O sea, que puede haber como un gana-gana ahí interesante. Pero si tú no le demandas tiempo a la persona, no te interesas por él y lo terminas viendo como un problema, pues definitivamente no va a dejar de ser un problema y sí, definitivamente se te va a agrandar la situación, porque si es tener una persona ahí sin gestionar, que sea dañina, morronga, deshonesta, pues sin duda te va a dañar todo proceso de cambio, todo proyecto. Entonces sí es muy importante que nosotros nos demos el tiempo y la oportunidad de conocer a esos morroncos. ¿Qué hacer estas áreas de recursos humanos, de talento humano? ¿Qué deben hacer si de verdad esta persona solapada no puede rehabilitarse? Lo intentamos todo. Coaching, trabajo en equipo, sesiones, trabajando al aire libre, no sé, lo que nos queramos imaginar. No pudimos. Sí. Pero esa persona también tiene mucho poder. Es decir, no podemos prescindir de sus servicios porque tampoco sería lo ideal que ante un problema no, pues votemos. Para afuera. Exactamente. Sí, no es lo ideal. Ya, en últimas, Esta persona grave. Sí, terrible. ese caso en últimas, ya no podemos hacer más. Es el hijo del dueño de la empresa. No Dios sé. mío, no, ese sí está muy difícil, no, ese escenario es de los más tesos. Si es el hijo del dueño es complicadísimo, además que lo he vivido. O sea, lo he vivido y ha sido súper teso porque pues obviamente tomar acción sobre una persona que es casi dueña de la compañía es complicado, pero yo creo que uno no debe cesar en la gestión, en capacitar, en entrenar, en enriquecer el conocimiento de esa persona, en hacerle saber que es mejor ser productivo, ser buena onda, ser coequipero, porque empiezas a disfrutar más tu trabajo. A nivel directivo, yo pienso que si el resto del equipo se une con esos buenos propósitos, oiga, no vamos a patrocinar a esa persona, yo siento que hay mucha soledad a nivel gerencial. Si la persona es solapada, y el que ya lo identifica sabe que esa persona es así, que es poca lucha, que no trabaja, que no persiste, que no saca las cosas adelante. Yo creo que cuando hay un equipo bien consolidado, le van a hacer saber que él no hace parte del equipo. Sí, o sea, que no es un buen miembro de equipo. Habrán intervenciones, porque siempre cuando hay esos personajes, gestión humana. ¿Usted qué va a hacer con esta persona? ¿Usted cómo me va a ayudar a mí? Tome esta papa caliente. Claro, ¿cómo me va a ayudar a mí a que esta persona cambie?
¿Qué acciones podemos emprender sobre eso? Hay varias. Una, definir los valores corporativos. Cuando tú defines como ese gran propósito de cómo quieres que tu gente actúe, por ahí hay una ficha donde tú necesariamente no estás señalando a la persona, pero la estás encasillando en unos comportamientos que queremos promover a nivel organizacional. El estilo de liderazgo. Define el estilo de liderazgo y lo que estás esperando de ese líder. Ahí también puedes ejercer mucha presión sobre qué quieres de esa persona que se expone y que dirige un estilo de liderazgo y a un equipo de trabajo, ¿sí? Y con base en eso, implementa tu evaluación de desempeño, donde no solamente tus pares, sino tu equipo de trabajo, quizás unas áreas donde hay una interacción alta, te puedan retroalimentar y evaluar. Okay. ¿Sí? Cuando tú llegas y ya no es Adriana Vivas la que te dice, ven, es que de verdad, o sea, no nos está aportando mucho tu comportamiento por esto y esto y esto, sino que tú le muestras un 360 y le dices, mira, o sea, la organización opina esto de ti. ¿Sí? O sea, esas confrontaciones tan fuertes, así sea el más morrongo, así sea, o sea, realmente son cosas que pegan muy duro. Y más como profesional, si tú ya estás a un nivel gerencial, ese tipo de herramientas. Y fíjate, hoy en día tú lees un montón sobre las empresas exitosas y te das cuenta que siempre recalcan, qué bueno que seas pilo, pero qué bueno que seas gente. Qué bueno que tengas todo el conocimiento, pero qué bueno que gestiones la gente de manera adecuada. Cada vez es más fuerte el enfoque de vamos a hacer una balanza entre lo que sabes y cómo tratas a la gente. Entonces yo creo que eso hace que definitivamente la gente a ese nivel que se puede comportar como morronga, pues piense que o está en riesgo o definitivamente me tengo que movilizar porque no es lo que la organización está deseando. ¿Cuáles han sido los casos con los que tú te has encontrado en tu carrera? 1 o 2 casos que tú puedas compartir en donde dices, Dios mío, ¿qué está pasando acá? Bueno, me ha pasado, por ejemplo, cuando llego a equipos nuevos, cuando llego a una organización nueva, a instalar procesos nuevos en el área de gestión humana, donde hay equipos con gente muy antigua. Sí. Usualmente pasa que existen muchos morrongos donde, claro, como es el antiguo, es el que va del trabajo, es el que tiene otras actividades por fuera de la empresa, es el que no dedica todo el tiempo a su trabajo. Y adicional a eso, cuando tú te sientas con esa persona y le dices, ven, como tú llevas tanto tiempo en la organización, quiero que me cuentes qué existe en la organización. Te va a contar siempre la mitad, ¿sí? Te va a contar siempre las cosas a medias. ¿Por qué? ¿Para hacerse el indispensable? Sí, yo pienso que para miedo. Exacto, indispensable, miedo, no apoyar al líder, sí, porque usualmente eso se da es para no apoyar, sí, para hacer difícil las cosas, para no mostrar el camino que ya se ha transitado, sí, usualmente. Sí. O porque definitivamente tal vez incluso pasa que la persona estaba aspirando a la posición y llegó una persona nueva a ocupar la posición, por ejemplo, también. Entonces son esas personas que se resisten desde el ¿cómo estás? Buenos días, no, bienvenida, o sea, la gente que se muestra pues como amable, pero realmente cuando tú empiezas a conocer y a entender su accionar, te das cuenta que no es una persona transparente, que no te está mostrando las cosas como son. Hay algo ahí detrás. Sí, hay ocultos. Sí. Y es algo que se siente, ¿no? Es algo que no presiente. Sí, eso se siente. Fíjate que hay unas microexpresiones en el rostro donde uno puede identificar a una persona. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ya mismo. No, fíjate, cuando una persona está mintiendo, usualmente hay gestos en la nariz muy leves o incluso en los labios de nerviosismo, de no ser contundente, de no ser transparente. Cuando tú no miras a los ojos y desvías todo el tiempo la mirada, por ejemplo. Ahí tú puedes identificar pues, que la persona no está cómoda, que te está mintiendo. Porque no, definitivamente no puede ser ella, no puede ser genuina, no puede ser auténtica, no te puede compartir todo como es. Ya escucharon, nada de mover narices, bocas, no mentiras.
Adri, muchas gracias por tu tiempo. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden buscar las personas que quisieran saber más de este tema o de otros temas relacionados con talento humano? ¿En dónde te pueden encontrar? Por supuesto que sí, me pueden encontrar por LinkedIn o por LinkedIn, como lo quieran mencionar. Sí. Ahí tengo una red súper amplia, me contactan incluso para temas pues, de acompañamiento. Bueno, yo he sido docente ya hace muchos años y tengo pues una red también de mis exalumnos que asesoro gratuito además. Los consejos son gratis. Pro bono. Pro bono, imagínate. No, pero es que realmente me encanta pues obviamente poder ayudar, poder asesorar y ver cómo mi gente o la gente que en algún momento se ha cruzado por mi camino crece. Sí. Eso es como lo más chévere. Entonces pues no, los que deseen saber un poco más de mí me pueden seguir, me pueden escribir y pues ahí. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? Sí, en redes, Adriana Vivas Ortiz. Adriana Vivas Ortiz, ya lo escucharon. Adri, muchas gracias de nuevo, profesora de la Maestría en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de nuestra Facultad de Administración de Empresas. Síganos a todos, muchas gracias, de verdad. Apreciamos que hayan llegado hasta acá en el video. Queremos tener más temas polémicos, estamos trabajando para ello. Nos vemos en un próximo episodio. Adri, gracias otra vez. Bueno, a ti, gracias. Adiós, chao.